Muy buenas, llegamos al cuarto vídeo del canal, al cuarto capítulo. Dejamos la serie en ese doble falso 9 como posible estructura del equipo de Fran Beltrán del Mérida para generar profundidad ante determinados contextos, también para generar esa incertidumbre en la defensa rival. Y hoy vamos a seguir tirando del hilo, me la ha puesto votando David Rocha, porque del doble falso 9 del Mérida vamos a hablar del doble falso 9 del Extremadura como estructura que planteó David Rocha ayer en el último partido de pretemporada ante el filial del Atlético de Madrid. Una pretemporada que ha tenido alguna que otra cosita en el Extremadura, pero antes de nada vamos a meterle contexto. Empezamos. Venga, pues empezamos. Ya sabéis que a mí me gusta, antes de meternos en la pizarra, antes de meternos en los datos, hablar un poco de la historia, meterle un poquito de contexto al vídeo, y más en el caso del Extremadura, que nos vamos a detener mucho en ello, porque creo que es muy, pero que muy importante para entender a este club, a este proyecto. Pero antes de nada tenemos que hablar de este hombre, del año 1 de David Rocha, porque es la primera vez que va a empezar una pretemporada, es la primera vez que va a tener semanas para construir su proyecto, ¿no? Es la primera vez que David Rocha no llega a un club como bombero para apagar fuegos, ni como figura salvadora, ¿no? Va a ser la primera vez, como os digo, que tiene tiempo para pensar en lo que quiere, construir su modelo de juego y a partir de ahí avanzar. Año 1, eso sí, con trampa, porque llega como llega la temporada pasada, se sube al barco, sustituye a Ziski, corrige alguna que otra cosa y le da para ser campeón y para ascender a Primera Federación, ¿no? Ha habido actualizaciones este verano muy pero que muy importantes en su plantilla, luego las vamos a ver. Estamos no ante un David Rocha que llega para apagar fuegos, sino que llega para continuar justo donde lo dejó la temporada pasada, pero con alguna que otra actualización, como os digo, ¿no? Y vamos a hablar del modelo de juego, pero antes tenemos que hablar del Estadio Francisco de la Era. ¿Por qué? Claro que hay que hablar largo y tendido de este estadio, del Estadio Francisco de la Era. No sé si es un caso único en Extremadura, pero sí que es un caso paradigmático y muy pero que muy importante para los jugadores que llegan, para los entrenadores que llegan, para todo el que intenta sobrevivir en un club como el Extremadura y que se me entienda sobrevivir entre comillas, ¿no? Digamos, quitamos sobrevivir y ponemos competir, ¿no? Competir y salir victorioso de un estadio como este, ¿no? Fijaos, hablábamos en anteriores entregas de lo que es el modelo de juego, ¿no? De cómo el modelo de juego no es más que la plasmación en el verde mediante o a través de determinados comportamientos colectivos de la idea del entrenador y lo importante que es que haya coherencia entre la idea y el modelo de juego, ¿no? Yo puedo querer jugar a una cosa, pero, oye, es que las piezas que tengo no me dan para jugar a eso, ¿no? Y ahí es cuando se produce el fallo, el error y la incoherencia, ¿no? Bueno, esto puede venir supeditado, esa coherencia o esa falta de coherencia, esa falta de conexión, por múltiples factores, ¿no? Puede venir determinado, evidentemente, por la propia idea del entrenador, que no se adapta a las piezas que tiene para poder competir, a las propias piezas, ¿no? A los jugadores, al rival, a los entrenamientos que propones, pero también es muy, pero que muy importante, y por esto saco a colación el nombre del Estadio Francisco de la Era, es muy pero que muy importante el club al que llegas, porque hay casos como este del Extremadura en el que el entrenador tiene que tener muy pero que muy claro cuando llega al Estadio Francisco de la Era la cultura, la idiosincrasia del propio club a la hora de implantar su propio modelo de juego, ¿no? Como os digo, la cultura de un club influye mucho en ese modelo de juego, ¿no? Tanto que en muchos casos, como es el caso que estamos tratando, el del Extremadura, con luces y sus propias sombras, ¿no? Y en Almendralejo, como os digo, eso ocurre, y no sé si de manera única en Extremadura, evidentemente seguro que no, pero sí que lo hace de una manera muy pero que muy fuerte, ¿no? El Estadio Francisco de la Era, amigo, no quiere fútbol control, no quiere pase horizontal, no quiere ver a su equipo jugando en esa famosa U, ¿no? Que proponen muchos entrenadores, bien por falta de profundidad en sus ataques o bien porque les gusta controlar el balón y su intención es esa, ¿no? Generar espacio a través de mucho pase horizontal. No, el Estadio Francisco de la Era, o al menos a mí, lo que siempre me da la impresión es que demanda vértigo, quiere que pasen cosas, quiere
que su equipo ataque, quiere transiciones, quiere que sea muy pero que muy vertical. Y castiga, El Estadio Francisco de la Era castiga y de lo lindo. Y lo vimos la temporada pasada. Castiga al que se pregunta y al que dice sobre el verde. Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa mañana. Porque el Estadio Francisco de la Era es todo aquí y ahora. Lo quiere todo para allá. Es muy pero que muy exigente, ¿no? Y con esa pauta, con ese ritmo, con esa cadencia, deben de convivir entrenadores, jugadores, aficionados, ¿no? Ninguno está capacitado para sobrevivir dentro de esa institución queriendo cambiarle el ritmo al Estadio Francisco de la Era, ¿no? Allí van todos sabiendo cuál es el guión de la película y a lo único que van, y que se me entienda nuevamente entre comillas, a lo único que van es a interpretar un papel, ¿no? Tanto jugadores como entrenadores. O sea, el modelo de juego está muy pero que muy condicionado por esa cultura de club. Y por eso les exige tanto a entrenadores como a jugadores, como al propio aficionado, ¿no? Que sean capaces de encontrar esa quinta y sexta marcha con la que sobrevivir en un partido en el que cada minuto dentro de ese estadio se exige que pase algo, ¿no? Allí, como os digo, lo de, bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Eso no vale. Y con eso, evidentemente, como os digo, conviven entrenador, en este caso David Rocha, y sus jugadores. Enseguida nos vamos a meter ya con el pizarreo, pero quiero seguir desgranando este maravilloso contexto, ¿no? Un contexto que en estas semanas, desde que el Extremadura consiguiera el ascenso, le ha regalado a este hombre, a David Rocha, un equipo ultra mega competitivo desde mi punto de vista. Veremos a ver, evidentemente, los comportamientos colectivos, las relaciones, veremos a ver, pero nombre por nombre, pieza a pieza, lo cierto es que el verano le ha traído a la Extremadura, a la pizarra de David Rocha, piezas de alto valor, ¿no? Ahora el reto, desde mi punto de vista más importante para David Rocha es conseguir que dentro de una estructura esas piezas de alto valor se comporten y funcionen como un equipo, ¿no? Para mí es el gran reto de David Rocha esta temporada, conseguir que todas esas piezas de alto valor dentro de la estructura que él planee, que él dibuje, se comporten como un equipo, ¿no? Y para ello, desde mi punto de vista, los roles han de estar más que bien definidos, ¿no? Porque es cierto que muchos jugadores, muchas de esas piezas, pueden actuar en diferentes posiciones a lo largo de una temporada que va a ser muy larga, ¿no? Y hemos visto durante la pretemporada ya cómo algunos jugadores han actuado en diferentes posiciones. Pero eso no quiere decir que el rol de esa posición no esté definido, ¿no? El rol ha de estar más que bien definido, más que bien implantado en la responsabilidad del jugador que ocupe esa posición, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, jugadores como Quique o Marco Manchón les hemos visto jugar y pueden jugar en esa misma posición, ¿no? Si David, por ejemplo, ahora nos vamos a meter en la pizarra, pues plantea un dibujo con un 4-2-3-1, ¿no? Y por detrás del punta, aunque a la hora de presionar sin balón se coloquen en horizontal, a pares con los defensas, bueno, pues se ubique por detrás del punta, ¿no? Un Quique Márquez que parece que David Rocha le está haciendo jugar por dentro y no por fuera, como venía jugando en el Zamora de Óscar Cano, que es cierto, ¿no? Que Quique Márquez actuaba como falso extremo metiéndose hacia adentro, ¿no? Jugando desde la banda, no en la banda, ¿no? Pero a lo que os voy, ¿no? Marco a lo mejor también podría jugar por fuera. Ahí es a lo que voy, ¿no? Que un futbolista por sus aptitudes pueda jugar en diferentes posiciones, pero cuando juegue en una determinada posición, en la del 10 en este caso, pues el rol esté tan bien definido que ambos, independientemente de quién juega ahí, Quique o Marco, o el que le salga de la punta del nabo a David Rocha, sepan que esa posición sin balón exige que tengan que ir a presionar al punta. Independientemente de quién juega ahí, el rol en esa posición exige, la responsabilidad en ese rol exige a ese jugador que en determinados momentos, sobre todo sin balón y en la salida del rival, tengan que ir a luchar y a morder. Por eso os digo que el fútbol está evolucionando, ¿no? Y que las posiciones ya no pertenecen a los futbolistas, son los futbolistas
los que pertenecen a las posiciones, ¿no? Entonces ya entramos en ese famoso concepto de posiciones líquidas, pero roles bien definidos, ¿no? David tiene piezas de alto valor, piezas que pueden actuar en diferentes posiciones, pero la posición, el rol del que ocupe esa posición debe de estar más que bien definido y debe de acatarlo, ¿no? Por eso os digo que el rol principal de David como gestor es construir un equipo, hacer que el Extremadura funcione como un equipo. Y ahora sí, amigos, vamos un poquito de pizarreo y de foto. Amigo, dejamos el texto, entramos en la carnaza del vídeo, entramos en lo bueno, en la fotito, en la pizarra. Y vamos a empezar con estas dos imágenes del último partido al que he podido ir ante el filial del Betis en esta pretemporada que ha jugado y ha disputado el equipo de David Rocha, el Extremadura, ¿no? Vamos a empezar por esta foto, luego vamos a ir a esa acción en concreto del partido. Pero quiero que antes veáis lo que os decía, ¿no? De la importancia de delimitar el rol dentro de una estructura independientemente del nombre que ocupe esa posición, ¿no? Ahí vemos en ese 4-2-3-1, en esa foto fija, que luego evidentemente la estructura, pues como veis, evoluciona, ya también me he cansado de decirlo, que bueno, que el dibujo no es más que esa foto fija y que la estructura con y sin balón del equipo es la que realmente luego nos cuenta la película, ¿no? Pero al igual que se delimita el rol del jugador que esté por detrás del punta, también se delimita, por ejemplo, en este caso, el del lateral izquierdo, que en este caso es Alex Macías, cuando tiene por delante a un jugador diferencial como Diego Díaz, y que todos sabemos en la jugada de Diego Díaz, que juega en banda a pierna cambiada, que se va a meter hacia adentro, que va a buscar ese disparo, se va a ir abriendo hueco hasta que lo encuentra, y todos sabemos cuál es la jugada de Diego Díaz, pero te la acaba haciendo, ¿no? No es ese extremo, aunque también puede hacerlo, de fijarte y de darte amplitud y de ir hasta línea de fondo, aunque repito, puede hacerlo, pero normalmente su jugada le lleva a esa acción individual metiéndose hacia adentro, ¿no? Por eso delimitar el rol del lateral izquierdo, en este caso Alex Macías, juega ahí Alex o juega ahí Edu, que normalmente si tienen por delante a Diego Díaz, tienen que ser los jugadores que den esa profundidad a esa banda izquierda, porque normalmente Diego Díaz se va a meter hacia adentro, ¿no? Por eso la importancia que os decía anteriormente de delimitar el rol del jugador independientemente de la pieza que ocupe esa posición, ¿no? Ya sabemos, los futbolistas son los que pertenecen a las posiciones. Bueno, esta es la estructura sin balón de una acción que para mí va a definir al Extremadura de David Rocha esta temporada, sobre todo en el Estadio Francisco de la Era, que es cuando el rival intente salir desde atrás jugando, ¿no? Ahí estáis viendo a Quique Márquez en horizontal con Iker Burgos, siendo muy pero que muy agresivos a la hora de ir a morder, ¿no? Prácticamente a pares, ¿no? Esa es la foto y aquí lo podéis ver mejor dentro del propio partido, ¿no? Como, si os dais cuenta, están a pares y fijaos Yael dónde está, ¿no? Fijaos el centro del campo, dónde está, prácticamente todo el Extremadura dentro del campo rival, porque el equipo de David Rocha, luego lo vamos a ver con la pizarra, pero este va a ser una de sus señas de identidad durante toda la temporada. Querer morder muy arriba a todo rival que llega al Estadio Francisco de la Era a proponer, a querer sacar el balón jugado. Y yo creo que al final acabarán bueno, pues conociéndole y optando por el juego directo. Pero de una de estas acciones, al igual que ayer ante el filial del Atlético de Madrid, acaban haciendo el gol de Diego Díaz. Un Diego Díaz que desde la llegada de David Rocha juega mucho, mucho más arriba de lo que ha jugado en anteriores ocasiones con otros entrenadores. Prácticamente está muy, pero que muy pendiente en este tipo de acciones del robo para atacar este tipo de espacios y aprovechar este tipo de situaciones en salida del rival. Aquí, como veis, fijaos, de esta acción nace, o de una acción muy pero que muy parecida, nace ese gol de Diego Díaz, ¿vale? Del muerdo, me parece que fue de Yael, que me parece que Yael se colocó por aquí, de ese robo, ya un Diego Díaz por aquí,
prácticamente con el equipo rival en salida, con muchos más espacios, le permite al Extremadura, con una estructura del rival ya alterada, construir ataques muy pero que muy rápidos, con una posibilidad de éxito tremenda, ¿no? El Extremadura va a jugar mucho, mucho, mucho a esto en el Estadio Francisco de la Era esta temporada ante rivales que propongan salir a jugar desde atrás, ¿no? Robo, zas, hostia y gol. Y a dormir del rival, ¿no? Esto lo vamos a ver. Por eso la importancia de lo que os decía anteriormente, del rol estar más que bien delimitado para que, independientemente de quién juega ahí, sepa que el Extremadura va a ir a morder muy pero que muy arriba, ¿no? Aquí lo estáis viendo. Y esto, evidentemente, con sus luces y sombras, ¿no? Porque lo vamos a ver en la pizarra luego. Esto exige de un esfuerzo muy exigente para el jugador a la hora de ir a morder, porque David quiere implementarlo y hacerlo cuantas más veces mejor, porque sabe que de robar ahí, de robar tan alto, está ante acciones que son prometedoras de gol. Pero ay amigo, ¿qué pasa si te encuentras con un rival como el filial del Betis que sabía salir tan bien de esa presión? Pues ahí es donde está el riesgo, ¿no? Se dice que cuando se implanta un modelo de juego, tú sabes muy bien qué es lo que consigues, pero también sabes a qué te expones, ¿no? Y el Extremadura en este tipo de acciones puede quedar un poquito vendido. De ahí la importancia de lo que os decía anteriormente, ¿no? De conseguir, David Rocha, que este Extremadura se comporte como un equipo. Vamos a la pizarra. Venga, pues ya estamos aquí, ya estamos en la pizarra táctica, amigo. Bueno, a esta hora, a este maravilloso domingo 23 de agosto, la plantilla del Extremadura es esta, ¿no? Veremos a ver, porque evidentemente todavía faltan nombres por llegar, pero así están las actualizaciones que os decía dentro de la plantilla del equipo de David Rocha, ¿no? Para mí, del centro del campo hacia adelante, de la divisoria hacia adelante, creo que es un plantillón repleto de alternativas, piezas de alto valor, como lo decía anteriormente. Quique Márquez, Marco Manchón, que para mí otra de las grandes asignaturas de David es concederle a Marco Manchón dentro de la estructura un rol, un espacio donde él se sienta cómodo, porque creo que está llamado a ser uno de los nombres en clave Extremadura y quién sabe si de la temporada en Primera Federación, ¿no? Ya sabéis que esto es aventurarse, tirarse a la piscina, pero para mí es uno de los grandes nombres dentro de este proyecto. Veremos a ver si, aparte de juego, ¿no? Logra consolidarse con datos, ¿no? Con goles, asistencias, pero para mí está llamado a ser una pieza clave y muy, pero que muy importante dentro del equipo de David Rocha. Pero hay más nombres, ¿no? Veremos a ver Escudero, junto con Iker Burgos, la pieza de Diego Díaz. Quizás el extremo izquierdo se te queda algo corto, ¿no? Pero por ahí pueden aparecer otros nombres, como quizás el de Marco, partiendo desde la izquierda, jugando a partir de ahí, ¿no? No hay en la banda como extremo, sino desde la banda metiéndose hacia adentro, el centro del campo con Yael, dinamizador espectacular, que va a jugar desde ese perfil izquierdo, con Gio Zarfino. Veremos a ver Gio, veremos a ver Gio. El rol que le da David, porque la temporada pasada es cierto que jugaba a lo mejor más arriba, pero en esta pretemporada le estamos viendo más atrás, viene acompañando a Yael o a Luis Nicolás. Luego lo vamos a ver. Para mí, la zona que más dudas me deja, y no por ello significa que no vaya a ser competitiva, sino porque es tal el potencial que tiene hacia arriba, que lo de atrás siempre parece que... Pero Diego Espejo, lo dije durante toda la temporada y están por ahí algún que otro tuit en cuanto a números potencial, creo que está llamado a ser pieza muy pero que muy importante del filial de los Asuna. Veremos a él cómo mezcla con Sergi Molina, otro central que cumple con algunos de los requisitos que tenía que tener el defensa del Extremadura esta temporada y que va a renglón seguido de lo que hemos visto, ¿no? De esa presión tan hacia arriba
exige y demanda al central que sea capaz de defender prácticamente en la divisoria, sobre todo en el Estadio Francisco de la Era, por la presión que va a ejercer el Extremadura. Barace y Rosales, veremos a ver este lateral derecho, porque sabéis tanto vosotros como yo que están sonando por ahí nombres para reforzarlo. En el lateral izquierdo, Edu Sánchez con Alex Macías, que procede de la Minera, un lateral de mucho recorrido, muy ofensivo. A ver a nivel defensivo qué es lo que le aporta al equipo de David Rocha. Chus Villar, que está haciendo una gran pretemporada y que físicamente es un animal, devora espacios y llega a línea de fondo, como el otro día, por ejemplo, en el gol que marca ante el filial del Betis, también es capaz de pisar área y definir, ¿no? Esta es la plantilla del Extremadura para esta temporada 26-27, a falta, amigo, de algún que otro retoque que todavía está por proceder. Luis Nicolás, sabéis que si se iba, que si se quedaba, otro de los grandes nombres, ¿no? Que para mí debe explotar esta temporada en Primera Federación, no porque no lo haya hecho ya anteriormente, sino porque la Primera Federación parece que te abre escaparates que otras categorías, al menos de momento, de las que ha pisado Luis Nicolás, no se lo han podido abrir, pero para mí es otro jugador top. Yael, que os voy a contar de Yael. Bueno, esta es la plantilla, como os digo, a falta de algún que otro retoque del Extremadura, con la que va a competir en esta 26-27. Vamos a ver cositas que nos ha ido enseñando David Rocha durante la pretemporada. Empezamos y lo hacemos viendo el último dibujo que propuso David Rocha en el partido ante el filial del Atlético de Madrid, ese doble falso 9, ¿no? Que servía para iniciar este vídeo. No sé qué es lo que será del Extremadura con balón. Lo que sí es cierto es que sin balón va a ser mucho de lo que ya hemos visto esta pretemporada y que he ido repitiendo a lo largo del vídeo, sobre todo en esa presión inicial a la hora de ir a robar y facilitar que se generen situaciones en las que el equipo de David Rocha encuentre en salida al rival desordenado y haya espacios por los que logre colarse y generar ataques muy pero que muy rápidos, chispazos, que le lleven a disfrutar de situaciones muy pero que muy favorecedoras de cara a gol, ¿no? Yo creo que sin balón va a ser un equipo, o nos está enseñando David Rocha, que va a ser un equipo que va a demandar de mucho físico, muy pero que muy exigente, y yo particularmente creo que va a ser o va a estar más cómodo siendo un equipo reactivo, esperando o forzando al rival a perder esos balones que le permitan correr con espacios, hacer ese tipo de transiciones con pies muy ágiles como los de Quique o Marco a la hora de lanzar el ataque, y veremos a ver, ¿no? Es la gran duda. Veremos a ver, e incluso lo ha dicho David en alguna que otra declaración después de algún que otro partido de pretemporada, aunque es cierto que los partidos de pretemporada sirven para muy, muy poco, pero sí que es cierto que David ha hablado, ¿no? Bueno, pues que les ha costado un poquito todavía con balón, ¿no? Pero sin balón, yo vuelvo a lo mismo, creo que va a ser un equipo que va a morder muchísimo, sobre todo en el estadio Francisco de la Era. Este es el 11 que puso ayer David Rocha para medirse al filial del Atlético de Madrid, el falso doble 9 con Quique Márquez y Marco Manchón. Veremos a ver cómo David logra acomodar dentro de una estructura a todo el talento que tiene, porque vamos a ver durante toda la temporada que no cogen todos. Aquí tienen que jugar 11 y es imposible que quepan todos. O sea, aquí no creo que David vaya a optar por las estructuras estas clásicas de 5 arriba, ¿no? 2-3-5, ese dibujo 2-3-5. No lo creo, más que nada pues porque el fútbol exige un poco de equilibrio, ¿no? Pero a la hora de implantar su modelo de juego, los modelos que se implantan para generar ventajas, ¿no? Y cuantas más generes y alteres la estructura del rival durante el partido, pues mejor y más cerca vas a estar de la victoria. Como os digo, es imposible meter a todos, ¿no? Y lo hemos venido viendo durante toda esta pretemporada. Yo creo que el mejor piropo que se le puede lanzar al equipo, a la Extremadura, a lo largo de toda una temporada, es que David llegue a la previa del partido
sabiendo que tiene que ser injusto con algún que otro jugador porque se merece tanto más que el que va a ser titular estar ahí en ese 11, ¿no? Creo que es el mayor piropo que puede conseguir David Rocha al finalizar la temporada a la hora de hablar de su equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a lo de ayer y a ese doble falso 9 que es cierto que viene condicionado porque Iker Burgos tenía molestias, se pudo leer en abductores y no estaba del todo ok, ¿no? Pero al igual que hay ciertos jugadores de la cantera que llegan al primer equipo por una crisis, ¿no? Se dice que los canteranos son hijos de las crisis. Hay ciertos sistemas que también son hijos de ciertos momentos de la temporada en los que, bueno, pues hay picos bajos de forma, hay lesiones y te llevan a apostar por dibujos y sistemas por los que a lo mejor a lo largo de una temporada en otras condiciones no apostarías, ¿no? A mí lo que me gusta de David y de su pizarra es que es consciente de que tiene alternativas, tiene esa riqueza y no solo lo ve, sino que lo intenta implementar en el verde, ¿no? Independientemente de que te guste más o menos, no es inmovilista, ¿no? Prueba cosas, interviene y ayer lo vimos con ese doble falso 9, ¿no? El rol de Barace, para empezar, veremos a ver este año, ¿no? Porque es cierto que el año pasado él tenía toda la banda, porque el que jugaba aquí, Manu, se metía hacia adentro, pero este año tiene a Chus Villar, que es un extremo, como hemos podido ir desglosando en este análisis, que ya te da esa amplitud, ya te da esa profundidad, ¿no? Ayer lo de Quique Márquez y Marco Manchón, el doble falso 9, que si no lo habéis visto en el vídeo del Mérida, hablamos de esta doble figura y de lo que suponen, ¿no? Tener a tíos como Marco Manchón y Quique Márquez que pasen a asociarse, que caigan, que entren, que vengan, es una bendición, ¿no? Es una bendición más que nada porque en el rival generan incertidumbre, no saben si tienen que saltarle o no saltarle, y esa duda, ese caos, es lo que aprovecha el Extremadura para generar esa ventaja que no es un espacio vacío de tiempo, sino que es una ventaja táctica por la que se pudo colar Diego Díaz, Chus Villar e incluso Gio Zarfino desde la segunda línea, ¿no? Aprovechando que Marco o Quique podían caer aquí, Gio atacar ese espacio al salto de los defensas, ¿no? Este doble falso 9 que vimos ayer y que, como os digo, podía venir condicionado por ciertas ausencias, pero que a David no le tiembla el pulso a la hora de probar, ¿no? A la hora de intentar, configurar dentro de la cabeza del futbolista sistemas que van más allá de ese clásico 4-2-3-1 que ha utilizado también durante toda esta pretemporada, ¿no? Este Luis Nicolás bajando a recibir, ayer a lo mejor en un rol parecido en salida al de Yael, aunque también hemos visto durante la pretemporada que entre Yael y Luis Nicolás para generar ese 3-2 de superioridad contra el rival a la hora de sacar el balón, bajan mucho, propiciando que los laterales cojan vuelo, ¿no? Esto es lo que vimos ayer y la importancia de un entrenador que se atreve y quiere, ¿no? Que sabe de la riqueza de sus piezas y prueba cosas nuevas. Ayer, condicionado, repito, por las ausencias, te tira este doble falso 9 con dos tíos inteligentísimos a la hora de ocupar los espacios y favorecer que se produjesen ventajas para que esa amplitud que te dan normalmente Chus y Diego, ayer fuese hacia adentro para ocupar ese espacio que te fabricaba este doble 9, arrastrando su marca lejos del área, ¿no? Este es el falso doble 9 con el que David Rocha ha acabado la pretemporada y que nos da buena cuenta de esa riqueza, ¿no? de piezas. Pero oye, amigo, ha habido más esta pretemporada, ¿eh? Vamos allá. Bueno, este ha sido uno de los grandes dibujos que ha utilizado David Rocha durante la pretemporada, un 4-2-3-1, al menos sobre el papel. Luego es cierto que ya hemos visto que la estructura, bueno, pues se va modificando porque en salida bajaba Yael aquí
a incrustarse entre los defensas para propiciar esa salida de balón, esa superioridad 3-2. Si no era Yael, que hacía muy bien las permutas, que hace muy bien las permutas en ese rol con Luis Nicolás, aunque es cierto que Yael viene a perfilarse en el sector izquierdo, ayudando a que Alex Macías coja vuelo. Y también es cierto que Luis Nicolás, bueno, pues viene un poco por el sector carril central, ¿no? Entre los dos centrales, haciendo que Molina, en este caso, y Cordero, pues se abran, ¿no? Pero esto es básicamente lo que hemos ido viendo durante toda la pretemporada. La importancia del 10, que o bien ha sido Quique Márquez o Marco Manchón. Un Quique Márquez que, como ya he comentado en el vídeo, se aleja ya prácticamente de manera definitiva de lo que vimos en el Zamora, que es jugar desde la banda. Quique Márquez va a actuar en este Extremadura como conector de 10. Y bien, he puesto destacado a Quique Márquez y a Marco Manchón porque esta figura va a ser muy, pero que muy importante a la hora de moverse y propiciar ese conector, ese intermediario, ¿no? Para buscar el tercer hombre, ¿no? Para asociarse, caer bien hacia atrás, pero también moviéndose hacia adelante, ¿no? Y luego, evidentemente, el delantero, Iker Burgos, ¿no? Que le hemos visto que le gusta y es un gran devorador de espacios, ¿no? Al espacio va muy, pero que muy bien. Y esto es lo que veríamos con dos extremos, pero también evidente, dos extremos que dan amplitud, que fijan, sobre todo Chus Villar. Diego Díaz ya sabemos que se mete más hacia adentro, pero claro, es tal la riqueza en la plantilla de la divisoria hacia adelante de la Extremadura que podemos ver a lo mejor a Marco Manchón ahí, ¿no? O incluso también hemos visto a Quique Márquez, lo que os decía. Independientemente del jugador, el rol, ¿no? El que juegue en esta posición sabe que va a tener que moverse hacia atrás. Porque el extremo izquierdo también tiene que trabajar, amigo. Y más en un equipo como el Extremadura, que presiona tan alto esa primera línea de presión y luego te superan, tienes que correr hacia atrás. Pero es lo que os decía del modelo de juego de David Rocha y que viene también alimentado por la idiosincrasia y cultura de esta Extremadura, ¿no? Que es que pasen cosas, que sea vertical, que cada minuto ocurra algo, ¿no? Dopamina pura. Esto es lo que hemos visto durante grandes momentos de la pretemporada. Como os decía, ese Yael cayendo para generar esa superioridad con balón, en salida, ese 3-2, en esa estructura también clásica, ¿no? Muy del fútbol moderno, ese 4-4-2 del rival cuando va a presionarte la salida. Esto es lo que estamos viendo, pero también esto, lo que os decía, implica un riesgo dentro de cómo es la identidad de este Extremadura, que para mí, veremos a ver luego sobre el verde lo que nos muestra. Para mí creo que va a ser un rival que va a estar más cómodo siendo reactivo que proactivo. Y por esto, me explico, ¿vale? Esto me gustaría explicarlo. Creo que va a ser un rival que va a estar más a gusto siendo dominado, entre comillas, con un rival que tenga el balón, volumen de juego sin que llegue a atacarle y a generarle excesivo peligro, pero estando replegado y relamiéndose, siendo consciente de que el más mínimo error le va a permitir generar transiciones ofensivas por las que colarse. Creo que va a ser este tipo de equipo, que a lo mejor va a sufrir más en el Francisco de la Era cuando tenga que atacar bloques bajos, ¿no? Veremos a ver hacia dónde nos lleva la temporada, pero creo que va a ser un Extremadura de transiciones, de ser muy vertical, de ser directo, de esperar el pase progresivo del rival, de ese error y correr, de morder muy pero que muy arriba. Pero como te digo, eso de ser tan agresivo a la hora de ir a buscar al rival, lo vimos la temporada pasada con Fiski, lo heredó David y corrigió algunas cosas que, como he dicho anteriormente, le sirvió para ser campeón.
pero este año con una categoría superior, con rivales que están más y mejor preparados para salir de esa primera presión, veremos a ver. Y veremos a ver, ¿no? Lo decía anteriormente y señalaba en amarillo la importancia de Marco y de Quique Márquez. Y aquí, si anteriormente veíamos sobre el dibujo ese 4-2-3-1, ¿no? La estructura, cómo evoluciona, también lo hemos visto en la foto ante el filial del Betis, cómo esa estructura evoluciona para ir a morder al rival en salida, cuando además el rival, como en este caso el filial del Betis, proponía una salida en corto, queriendo jugar desde atrás. Y cómo vemos ahí, cómo prácticamente el Extremadura presiona y muerde a pares, ¿no? Cómo va hombre con hombre al duelo a intentar ganar esa acción y propiciar ese ataque rápido por ráfagas que haga mucho daño al rival cuando está en salida, ¿no? Pero eso, evidentemente, conlleva unos riesgos. Y el riesgo es que si el rival sale de ese duelo, de esa primera presión, el otro día el filial del Betis lo logró porque tiene pies que son de seda en la construcción y salió en algunos momentos muy bien de esa presión del Extremadura, en otras no tanto, y como digo, de una acción de este morder del equipo de David Rocha llegó el gol de Diego Díaz que abría la lata, pero es cierto que en algunos momentos salió, lo que no supo es cómo atacar al Extremadura una vez superada esa primera línea de presión, ¿no? Estamos viendo aquí, ¿no? Que lo que te exige ser así a la espalda de los defensas es que dejas mucho espacio, ¿no? Veíamos cómo Quique Márquez, Iker Burgos, Chus Villar, Diego Díaz, Yael y Luis Nicolás se ubicaban prácticamente en 3/4 de campo del Extremadura, asfixiando mucho al rival, ¿no? Pero si el rival salía, fijaos con lo que se encontraba aquí. A esto es a lo que se expone el equipo de David Rocha siendo así. Es consciente de a lo que se expone cuando plantea este modelo de juego David Rocha, que le va a generar muchas situaciones como las que vimos o las que hemos visto esta pretemporada y que han acabado en gol, pero también es consciente de que en un salto mal dado, en un duelo no ganado, en un momento en el que el rival supere esa presión y te gire, vas a sufrir. Vas a sufrir. Por eso la importancia de tener a centrales rápidos, no solo para ir hacia atrás, sino para intentar anticiparse, ¿no? Para intentar frenar esa transición, que bien la puede anticipar leyendo esa jugada o haciendo una falta táctica, ¿no? Evitando que el rival te coja en bragas y se organice y sepa leer esa ventaja por la que colarse, ¿no? Para mí este es el gran problema de ser así. Pero chicos, que el Estadio Francisco de la Era, y aquí hilo con el inicio del vídeo, condiciona muy mucho tu modelo de juego, ¿no? El Francisco de la Era demanda esto. Exige equipo valiente, equipo vertical, y el trabajo de David Rocha va a ser encontrar ese equilibrio que le permita construir un equipo con las piezas de ese alto valor que hemos ido viendo durante todo el vídeo, ¿no? Y hasta aquí el análisis de estos primeros pasos del Extremadura de la 26-27 antes del estreno liguero el próximo lunes frente al Logroñés. Ya sabes, amigo, que si te gustan este tipo de vídeos, dale likes, suscríbete, que dirían las estrellas de YouTube. Y nos vemos en el próximo, que ya sería el quinto. No hay quinto malo, ¿no? Nos vemos. Un abrazo, familia.